Cada entrevista, cada noticia, cada pregunta. Eso es lo que cuenta. Lo que cuenta. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que cuenta. Saludos amigos, soy Luis Alberto González. Damaris Suárez regresa la semana que viene con ustedes. Vamos a hablar sobre el derecho a la fianza ante la ola de violencia que se vive en el país, pero que no es tan grande como en otras ocasiones. Vamos a hablar sobre el Luma cobrándole a la gente que tiene paneles solares $300. ¿Por qué? Aprendan con nosotros de qué se trata. Esto es Lo que cuenta. Perspectivas. Bueno amigos, y esta semana la situación que ocurrió en el municipio de Bonito, donde asesinaron a una joven de 16 años. También lo que vivimos el asesinato de un turista que estaba en el área de La Perla y demás, han levantado un revuelo en redes sociales, en medios de comunicación, en programas de análisis, en contra en parte de que se mantenga el status quo de lo que es nuestro derecho constitucional a la fianza. ¿Y qué implica eso? ¿Cuál es el beneficio? ¿Y por qué debemos o no mantener ese derecho que una vez se intentó limitar durante el año 2012, si bien recuerdo, en un referéndum? Hablamos de inmediato con el licenciado y profesor de Derecho Luis Calderón Robles. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Es preocupante, licenciado, porque yo recuerdo que en 2012 hubo un referéndum, la gente, yo sé que la situación durante los años 90, la mano dura contra el crimen y demás, levantó muchos ánimos por la gran cantidad de violencia que había en el país, y mucha gente dijo, pues mira, hay que eliminar el derecho a la fianza y dejárselo a la discreción de los jueces. Eso está volviendo, licenciado, Ujú. a discutirse. ¿Qué le parece que en el 2025 estemos intentando, pensándolo yo acá, ¿verdad? Y es mi opinión, a renunciar derechos adquiridos en nuestra Constitución? Bueno, como bien acabas de mencionar, el derecho a la fianza es un derecho constitucional, ¿verdad? Que no es un derecho que de golpe y porrazo en la Asamblea Legislativa se pudiera derogar o revocar, sino que tiene que pasar por la consulta del pueblo de Puerto Rico, que fue lo que ocurrió en el 2012, y sabiamente el pueblo de Puerto Rico decidió que el derecho a la fianza continuara. Y en este año, en el 2025, que los tiempos pues son distintos, pero también la violencia es parte de nuestra vida diaria. Entramos en este miedo, en esta prisa de querer resolverlo todo. Y yo creo que el primer punto es que se está confundiendo lo que es la fianza con lo que es eventualmente salir culpable o inocente de un proceso. Ujú. El derecho a la fianza es un derecho que todo el mundo tiene, que como yo le explico a mucha gente, pues nadie lo ve propio hasta que le toca a la familia de uno, le toca a uno. Ahí es que recordamos lo importante que es el derecho a la fianza. Y eso es lo que significa que una persona va a permanecer con una fianza en la libre comunidad, con unas condiciones, porque la gente piensa también que esta persona está libre de cuerpo y porrazo, pero hay unas condiciones, como puede ser, por ejemplo, un grillete electrónico y otras condiciones que le impone el programa de servicios con antelación a juicio. Y el proceso ocurre hasta que termina, está la persona fiada, y luego, si sale culpable o inocente, pues ya la fianza cesa. Que yo entiendo también que se está confundiendo con este asunto populista de crear unos temores infundados. Están confundiendo lo que es el derecho a la fianza, que es el derecho a que la persona permanezca bajo fianza mientras el proceso termina, y otra cosa es el proceso final de que salga culpable o que no salga culpable una persona. O sea que tendríamos que empezar por diferenciar ambos procedimientos. Y es importante, ¿verdad?, que esto es como una garantía de que va a comparecer a todos los procesos. Pero no es algo, Correcto. esto no es un castigo. La fianza no debe ser un castigo.
No es un castigo, eso de manera populista, vuelvo y repito, pues se está tratando de establecer que es una cuestión de castigo, pero no es un castigo y al contrario, es una garantía que el Estado necesita de que la persona pueda prepararse adecuadamente para su juicio, para su procedimiento criminal, y si después eventualmente sale culpable, ya sea por jurado o por derecho, ese individuo que salió culpable o a través de sus abogados va a tener menos posibilidad de llevar una apelación porque se cumplió con el debido proceso de ley. Es decir, que irónicamente, el que el Estado vele por todos los derechos constitucionales de todas las personas, las de Aimonito, las de La Perla, o usted y yo, con eso vamos a lograr también que el proceso tenga menos vicios, tenga menos errores y a la larga los que pueden ser culpables de un delito terminan siendo culpables. Y la realidad es que siendo un derecho constitucional, y yo estoy seguro que usted recuerda que el referéndum de Claro. 2012, Ujú. ganó el no. Digo, fue 54 a 40 y pico, pero revivirlo en el 2025 cuando tal vez hay otras alternativas y están equiparando el que en la federal, ¿verdad? En el sistema federal no existe un derecho constitucional a la fianza y que es discrecional. Que quieren que así sea aquí en Puerto Rico. O sea, levantar ese debate realmente abona en algo a la situación de violencia, a la situación de investigaciones criminales, a la reincidencia. En nada, porque vuelvo y le repito, están confundiendo China con manzana. Una cosa no tiene que ver con la otra. La fianza, como ya le he dicho, es un proceso única y exclusivamente de garantía de confiabilidad donde no es un castigo. Por eso es que yo digo que incluso a veces yo escucho de manera equivocada que mencionan, esta persona está libre y todavía no ha sido arrestada o está libre y salió libre ya, y no es que esté libre, es que tiene, por ejemplo, un grillete electrónico, o está en la casa, o tiene que cumplir con unas condiciones del programa de servicio con antelación a juicio. Es decir, que no es una cuestión sencilla de que te dan una fianza y ya. Y obviamente, equipararnos al Tribunal Federal, pues parece que la gente no recuerda o no sabe que en el Tribunal Federal se celebra menos de 1%, de un 100% menos de 1% de los juicios porque desgraciadamente el 99.9% de los clientes que hay que hay en los casos federales salen culpables. Así Y, que si eso es lo, vuelvo y ajá, repito, si eso es lo que queremos, si lo que queremos es eliminar derecho, tenemos que recordar, porque ese es el problema que estamos cometiendo. ujú. Pensamos que todas las personas que pasan por un procedimiento criminal son las personas que cometieron el asesinato de Bonito o son las personas que asesinaron a la persona en La Perla, pero no. Hay un montón de otros casos que tienen otras complejidades, que tienen otras complicaciones, que van a pasar por el mismo sedazo si se quiere llevar una guía o eliminar el derecho a la fianza, entonces va a entrar el inocente y el culpable por ese mismo crisol. Y eso es un peligro por estar eliminando los derechos, como bien usted mencionó al principio. Y lo es, y además la gente también debe saber, y usted nos puede explicar más porque es criminalista y tiene mucha experiencia, depende del tipo de delito, la fianza a la que se va a exponer y además del trasfondo de la persona, de si tiene un récord criminal, no es algo automático para Claro, todo el mundo, claro. ¿no? No, ahora mismo, mire, vamos a hablar del caso, ¿verdad? Del sabor del mes, que es el caso este de Bonito. Desgraciadamente, un caso horrible. Ese caso, desgraciadamente, es un asesinato. Cuando las personas que sean, porque yo no soy de los irresponsables que van a estar diciendo que ya hay seis, que hay siete, que hay dos, que hay uno, yo no sé cuántos Ujú. son, y hay que darle el espacio al Ministerio Público y a la Policía de Puerto Rico que hagan la investigación correspondiente. En su momento, cuando arresten las personas del asesinato, ese asesinato por obligación, de acuerdo a las reglas de procedimiento criminal, tiene que llevar un grillete electrónico. Así que ya esa persona, si saliera a la libre comunidad, si saliera, que yo lo dudo con toda la prensa negativa que hay, si saliera, como quiera que sea, le imponer un grillete electrónico, y eso significa que la oficina de servicios con antelación a juicio o el programa Ujú. le pone un sistema en la pierna, que es lo que se conoce como un grillete electrónico, con un sistema de GPS donde esta persona tiene que estar 24 horas en la casa y está todo el tiempo monitoreada por esa oficina. O si en el peor de los escenarios, para fines de los que piensan que no debe haber derecho a la fianza, si le dieran una oportunidad de que trabaje
o que puede dar algún tipo de actividad, de esa misma manera va a tener ese dispositivo donde van a estar velando todos sus movimientos. Es decir, el derecho a la fianza que había cuando yo empecé la práctica hace 20 años, poquito a poco, sin querer queriendo, ha ido teniendo ahora unas condiciones y unas complicaciones que no es el derecho a la fianza donde usted le paga un dinero al fiador y sale para la calle. Ahora hay un montón de condiciones que el tribunal le impone todos los días a las personas que cometen delitos y depende qué caso es también, que hace más onerosa la posibilidad de que no se cumpla con esas condiciones. Pero la gente, bueno, yo sé que aquí en Puerto Rico y en todo, yo creo que en todos los países, siempre hay un juicio público y hay que tener mucho cuidado con lo que uno expone en redes sociales. Uno tiene que tener cuidado también en dañar investigaciones. Cuando Claro. surge la situación de Ahí Bonito, ahí todo el mundo empezó a hablar de la versión que vieron desde lejos, de noche, en un lugar oscuro, etcétera, etcétera. Y metieron a Raimundo y todo el mundo en la situación y todo el mundo decía que voten la llave. Ujú, ujú. Sin, Sí, sí. sin que haya habido un debido proceso de ley. Sí, por eso es lo que le digo, es el asunto este desgraciado donde llega este caso de prominencia, entonces empiezan todos los programas de televisión y de radio a traer personas a desinformar al pueblo, a meter miedo, a decir hechos que todavía al día de hoy no se saben qué fue lo que pasó. Entonces, esta prisa de que tenemos que radicar rápido, ¿cuándo vamos a radicar? ¿Qué es lo que pasa? Yo no entiendo cuál es la prisa. O sea, hay un el derecho criminal no se puede llevar por la prisa, al contrario. Yo siempre digo que el derecho criminal es un derecho donde tiene que cada una de las partes que cumple con el derecho criminal, tiene una función. Y el derecho que tiene la policía y el Ministerio Público es investigar el caso. No hay duda por lo que yo veo, que esto es un caso complejo, esto es un caso difícil, esto no es un caso de una sola persona, no, este es un caso que aparentemente es complejo y en la medida en la que le metan presión al Ministerio Público y a la policía a esclarecer y erradicar cargo, lo que va a pasar es que se va a activar entonces un proceso donde los abogados de defensa entonces pueden levantar cualquier tipo de violación al debido proceso de ley que hay en el caso. Por eso es que mi llamado es, mire, investiguen el caso, cuando se vaya a radicar, que entienden quién fue, se radica y le dan las garantías que necesitan. Si el Estado no cree en la garantía, ¿verdad? Si el pueblo de Puerto Rico, los programas de televisión no creen en las garantías constitucionales, pues que lo digan también. Pero nosotros aquí tenemos que explicar que las garantías constitucionales le aplican no solamente a los del caso de Ay Bonito, también le aplica a usted, a mí, al que nos está escuchando. Y en diversos tipos de delitos que se le acusen, porque eso no significa que uno sea convicto, ¿verdad? Hay que tener toda la evidencia y me preocupa sobre todo que en este caso, licenciado, estamos hablando Ujú. de que hay podrían haber menores envueltos. Y ahí Claro. hay que tener mucho más cuidado, ¿no? En las investigaciones y en ese proceso no creo que sea tan sencillo para el procurador No. de menores. No, para nada, para nada. Incluso yo escucho gente, como usted yo mencionó ahorita, no me importa que tenga 14 años, 15 años, porque no sabemos qué edad tenían. Hay que Ajá. botar la llave. Mire, nosotros no sabemos, y no hace ni 3 años se creó una ley nueva en Puerto Rico de menores, precisamente, y del trato que se le tiene que dar a los menores, porque no hay una importancia más grande para un pueblo que los menores de edad. Ujú. Aunque hayan, y si cometieron un delito, pues entonces igual se le tienen que, para mí, se le tienen que dar todas las garantías de confiabilidad y constitucionales para que se vea el proceso completo y si en efecto se tiene que renunciar a la jurisdicción o si en efecto sale culpable eventualmente, pues esa era la justicia que había que hacer. Yo no tengo problema con eso. Lo que creo que usted y yo estamos de acuerdo es en garantizarle esos derechos constitucionales a todas las personas y más si son menores de edad todavía. Que dicho sea de paso, los menores de edad no tienen derecho a la fianza, porque en Puerto Rico los menores de edad, distintos a los adultos, cometen faltas. Y si, por ejemplo, el Ministerio Público decidiera en alguna de las personas no tratarlo como adulto, no juzgarlo como adulto, esa persona comete una falta, pero eso no significa, que mucha gente no entiende esto, eso no significa que al no haber fianza, si el tribunal entiende que contra un menor se cometió una falta, no significa que se va para su casa. Eso pasa por un estudio social de unos trabajadores sociales del tribunal que tienen que garantizar y verificar si esta persona tiene los colaterales, los familiares que pueden
darle garantías al tribunal de que va a comparecer al posterior señalamiento. Si eso no se da en el informe social y no es esta garantía, la persona termina egresada, como se conoce, en una institución juvenil. ¿Importa el delito para eso? ¿O siempre se hace todo ese estudio social en el caso de En menores? todo, en todos los delitos, en todos los delitos, incluso hasta en los menos graves, en los casos de menor de edad, hasta en los menos graves, hay que hacer un informe social. Y ese informe social va dirigido a la garantía de confiabilidad que den esos colaterales, esos familiares, para que la persona pueda o no pueda estar en la libre comunidad. Wow. Que todavía en mi experiencia, le digo, es más oneroso aún para el abogado de defensa o para esa persona que le radiquen cargo de que Ujú. pueda salir libre. Es más oneroso todavía. Porque en los casos criminales de adultos tiene que haber una fianza obligatoriamente, sea la que sea. En los menores no. En los menores todavía hay menos posibilidad de que la persona salga de la libre comunidad si no tiene los colaterales que le brindan garantía al tribunal. Y, por ejemplo, es que aquí nos vamos, ya es una cosa que yo creo que es bien importante. El porqué de las diferencias tan grandes alrededor de Puerto Rico en la fianza. Primero, un caso que le comenté cuando coordinamos esta entrevista, vi un informe policial de un menor que se alega en el informe policial, mamá le da las llaves porque se sentía mal, se va al carro, él prende el carro, arranca y se va, choca una patrulla y se va a la fuga. Ese menor está en la institución, una institución juvenil, o sea, Juvenil. Ujú. pero eso no ocasionó una muerte. O sea, ¿cómo se llega a la conclusión de que tienen que estos menores, que bien pudiera haber menores involucrados en el caso de Ahí Bonito, cómo decidir? Porque es muy subjetivo para un juez. Sí, no hay duda que en Puerto Rico, que eso como tú mencionaste ahorita, en Puerto Rico se ha tratado de establecer que haya unas guías de fianza en cada delito. Por ejemplo, que en un asesinato sean $100,000 o que en una violación pues sean 50,000 y así. Yo no comparto esa idea porque yo soy de los que creo y se lo enseño a mis estudiantes, se lo digo a todo el mundo cuando tengo los casos. Cada caso es distinto, no importa el delito. Yo puedo tener dos casos igual que el que usted me acaba de mencionar ahora, de otro joven en otro lugar, y los hechos van a ser distintos. Por ende, yo soy de los que creo que es buena la posibilidad de que haya una discreción por parte del juez de esa primera etapa, donde tenga un informe, donde tenga la posibilidad de que tanto el fiscal como el abogado de defensa le puedan explicar las razones por las cuales la persona pudiera o no pudiera recibir una fianza de una cantidad en particular. Sí, no hay duda, yo acepto que pudieran haber, con lo que yo acabo de decir, pudieran haber desvaríos de la justicia. No hay duda que pudiera haber equivocaciones o pudiera haber casos donde como usted mencionó ahorita, no le hizo mucho sentido. Pero Ajá. sinceramente, yo prefiero esa discreción del juez. Yo prefiero eso a que haya una guía en particular, porque entonces, primero que le quita total discreción al juez y básicamente entonces, ¿para qué tenemos un juez que respira y que tiene sangre en las cortes si no puede dilucidar un hecho en particular que es distinguible de otro? Y por otro lado, los abogados también, o sea, hasta cierto punto, para mí sería tan técnico y tan mecánico que el derecho criminal para mí no es así. El derecho criminal es demasiado de muy, tiene muchas cosas que hay que atender en cada caso que lo hace distinguible uno de otro. Así que sí, eso pasa, pero yo prefiero que haya esa discreción porque le permite a todas las partes llevarle al juez cuáles son las diferencias que pudiera haber en el caso A del caso B. Y así. Bueno, conociendo a los legisladores, ¿verdad? Y a todo, no solamente de esta administración, ¿verdad? Tengo que hacer la generalización. Cuando ocurren casos así, se inventan unas cosas y presentan proyectos de ley que a veces no analizan estas cosas que usted mismo está diciendo, ¿verdad? Hay que ver caso a caso, no podemos equiparar para que la gente Claro. entienda. Hay casos que me llegan a mí, porque recibo todos los informes policíacos todos los días, son cientos, ¿verdad? Que nos llegan al email. Ujú, ujú. Y alguien que se roba unos plátanos en una finca, le pueden dar hasta 3,000 de fianza. Y hay Claro, claro. alguien que comete un incidente de agresión en una supuesta violencia, un supuesto caso de violencia doméstica, y le ponen 3,000 también. Entonces, Sí, eso. realmente se podría llegar a algún debate
judicial, no público, ¿verdad? De que la gente decida, vote o hagan una ley, sino de que el mismo tribunal pueda, no sé, buscar una To- manera to- de trabajar estos asuntos claro, equitativamente. todo se puede debatir. Yo, obviamente, eso es parte de una sociedad, ¿verdad? Que aspire a mejorar las cosas y no empeorarlas. Todo es debatible y todo se debe discutir. Pero, insisto, yo entiendo porque es que usted lo dijo al principio de la entrevista, robar plátanos Ujú. o agredir a alguien eh, quizá para usted agredir a alguien es peor, pero quizá para mí yo le voy a dar una explicación lógica de por qué robarse los plátanos es peor. Y por qué causó, y quizá dejó hambriento un montón de personas en Exacto. la casa y al otro día murió un menor de edad porque no se pudo comer el sustento de los plátanos que servía el papá o servía el Ujú. abuelo. Y eso logró la muerte de ese menor. Y esos hechos que yo acabo de mencionar ahora, que me lo acabo de inventar, pudieran cambiar esa fianza. Por eso es que yo digo que al contrario, lo que sí debe existir es que tanto el Ministerio Público como la defensa, en ese tipo de vista donde se esté discutiendo una fianza, puedan traer no los hechos del caso, sino hechos que le puede dar al fiscal la idea de que la fianza debe ser alta y también la defensa tenga un proceso de explicar por qué la defensa puede ser menos alta. ¿Ves? Eso se puede explicar, o puede haber un rango entre 5.000 y 10.000, porque también hay otro problema que también tenemos que discutir y es que quizá el dinero que usted tiene es mucho más que el que yo tengo y el caso que usted tiene quizá es una bobería, pero como usted tiene mucho dinero, pues la persona que tiene el caso más flojo va a poder pagarlo porque no importa el dinero tiene todo el dinero del mundo para poderlo pagar. Ve que Ujú. también, o sea, esto es un pueblo equitativo en términos económicos también. Y la fianza, siempre a quien le va a hacer más daño es al pobre, es al que tiene menos medios. Definitivo. Porque el que tiene todos los medios, no importa lo que sea, va a pagar abogado, va a pagar fianza, va a pagar el grillete, va pagando todo. O sea Y que es un detalle eh, importante. es difícil porque, bueno, claro, el que tiene chavos puede. Que tampoco se lo Claro. dan en todas ocasiones, ¿verdad? En Puerto Rico las fianzas no son tan extremas, ¿verdad? Qué sé yo, como el caso de P. Diddy allá, que ni le dieron fianza, él ofreciendo 50 millones. Pero aquí en Puerto Rico la realidad económica y social, mucha gente ni siquiera puede pagar 500 de fianza y terminan, ¿verdad? Ingresados, Usted lo tiene que sumariados. haber visto, claro, usted tiene que haberlo visto en un montón de informes que usted recibe de personas que le Sí, echaron $1.000, quinientos sí. dólares y la persona se tuvo que ir preso. ¿Por qué? Porque no tenía nada, no tiene nada, no tiene un centavo, no tiene, como le dije ahorita, no tiene colaterales, no tiene familiares que puedan brindar garantías de confiabilidad, porque vuelvo y le repito, el asunto de la fianza no es como hace 20 años, ahora es bien complicado. En los casos de violencia doméstica ahora mismo, Ujú. es casi peor que un caso de asesinato lograr fiar a una persona ahora mismo. ¿En serio? Pe- sí, claro, porque le están pidiendo un montón de condiciones como son los tres, Ah, las millas. como las treinta minutos en base a un dispositivo de esto que cuenta las millas de distancia entre donde vive la alegada perjudicada y el supuesto agresor. O sea que hay un montón de condiciones que se están dando ahora que inciden sobre la fianza. El derecho a la fianza ahora mismo para nada es absoluto. Está lleno de condiciones, Pero licenciado, totalmente. Ujú. y quiero un pensamiento, ¿verdad? Va a salir una palabra de domingo, holístico, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Yo me acabo de graduar, ¿verdad? De Derecho, pero usted lleva 20 años en la profesión como abogado y criminalista. ¿Qué podemos hacer? Porque la violencia sube, baja, dependiendo, ¿verdad? De cómo se manejan también las estadísticas, que eso uno también lo pone en duda. Pero la gente se siente, ahora, bueno, está bebiendo en un barcito por ahí y cualquiera puede venir, ¿verdad? En esta guerra del narcotráfico, lo que sea, ya no le importa a la gente supuestamente inocente, etcétera. La gente tiene temor, la gente quiere, y no sé por qué. Ha pensado en que en lo punitivo es lo que debe funcionar y yo me opongo a eso. No sé usted que lleva tantos años trabajando con esto. Aquí el castigo realmente resolvería algo de esta manera, sin fianza, con unas penas de cárcel extremas. ¿A dónde vamos a llegar? Porque el sistema de rehabilitación en el Departamento de Corrección es bastante pobre. Yo creo que por su experiencia que usted tiene también en el periodismo, sabe que
las cosas están cada vez peores y no necesariamente en términos del Código Penal o las reglas de los casos criminales, Ujú. no es que las reglas estén más flexibles, al contrario. Si usted mira las penas de los delitos, usted ve penas que son horribles, son dracónicas. Y aún así, la gente sigue cometiendo delitos y van a seguir cometiendo delitos. Mire, estos casos como el que ocurrió en Ay Bonito, Ay, ocurren en los casos de violencia doméstica, son casos emocionales, ujú. son casos de rabia, de frustración, de molestia, de odio. Esos casos no los puede prevenir la policía. Por eso la pregunta que usted me hizo ahorita, quizá parece que yo me estoy zapateando como parte del procedimiento, como un componente del procedimiento criminal. Pero el problema cuando llega a nosotros, al tribunal, ya no hay vuelta atrás. El problema de violencia de Puerto Rico es un problema, como bien usted utilizó la palabra holístico, yo lo voy a usar de otra manera, es un problema que requiere de muchas cosas, de la educación, de la inequidad social, del asunto de los padres con los hijos, de la comunicación, del alcance a la mano que tiene todo el mundo de un celular y de un iPad y de Sí, mil cosas que ocurren en Japón, ocurren en Rusia o ocurren en Estados Unidos. O sea, es mucho más complicado que eso, ¿verdad? Así que yo entiendo que, como bien usted mencionó ahorita, si no se da un debate mire, yo no se lo voy a resumir. Mientras mayores penas pongan o eliminen el derecho a la fianza y demás, eso no va a resolver el problema. Va a seguir ocurriendo y lo que va a pasar es que más gente pobre, que más gente va a estar sufriendo lo que está pasando. Yo pienso que lo que tiene que haber es un trabajo de todas las personas, de todos los componentes de la sociedad, educativo, el derecho también, la policía, y trabajar para que tratemos de buscar que las personas no resuelvan sus problemas a puñalada o a tiro limpio. Es bien complicado, es súper sí. complicado porque yo no le puedo echar la culpa ni al reggaetón, ni al que juega un juego electrónico. No, eso es un comentario simplista. Es Mm. algo mucho más complicado que eso. Oye, Yo sé la que- cantidad, la Ajá. cantidad de armas que hay en la calle desde hace 5 años para acá, que la policía de Puerto Rico decidió, está hablando de armas legales, que la policía de Puerto Rico decidió que fuera más fácil y más flexible para el pueblo de Puerto Rico que cualquier persona tuviera un arma. Pues si usted busca e investiga los casos que se están dando, más los casos de violencia doméstica, usted se va a percatar que la mayoría de las personas que cometen ese delito tenían legalmente un arma de fuego. Pues es un problema que no se está hablando, que no se está Ujú. discutiendo. Y hay que hacerlo. Son muchas cosas y yo Claro, sé que puede tomar sí. tiempo, licenciado, pero Sí, poco a poco, si todo el mundo se une y pone un granito de arena, evitando también esto de la mano dura, etcétera, otro tema que debemos discutir en algún momento y sobre todo la educación en el hogar, como bien usted dijo, yo creo que se puede lograr un mejor Puerto Rico, aunque tome tiempo. No importa el tiempo que sea, yo creo que desde el hogar se puede. Le los que agrade- nos quedamos aquí vamos a trabajar con eso definitivamente. Le agradezco muchísimo, licenciado, Muchas gracias a por su usted. tiempo. El licenciado y profesor de Derecho Luis Calderón Robles, amigo, hablando de esta situación de la fianza. Análisis, noticias y entrevistas. Conducido por la periodista Damaris Suárez. Lo que cuenta regresa en breve. Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso, no hay mejor que Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Acceder a tu programación favorita es más fácil que nunca. Búscanos en tu plataforma de podcast favorita y escucha el podcast de Hora Exacta con Luis Penchi para que te enteres de todo el contenido que Radio Isla 1320 tiene para ti. Y si te perdiste de tu programa favorito, tranquilo, búscanos en radioisla.tv y Radio Isla Móvil y mantente al día con tu programa favorito. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico.
Acceder a tu programación favorita es más fácil que nunca. Búscanos en tu plataforma de podcast favorita y escucha el podcast de El Calentón con Sonia Valentín para que te enteres de todo el contenido que Radio Isla 1320 tiene para ti. Y si te perdiste de tu programa favorito, tranquilo, búscanos en radioisla.tv y Radio Isla Móvil y mantente al día con tu programa favorito. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Pa'lante con Aela. Acceder a tu programación favorita ahora es más sencillo. Escucha el podcast de Pa'lante con Aela por radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Aquí se establecen las bases de lo que dicta el periodismo. Periodismo. Aquí no tenemos miedo a buscar la verdad. Cuando la noticia surge, Radio Isla 1320 es la primera que te ofrece los detalles. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Entender mejor los temas de actualidad o simplemente estar al día en tiempo récord. En solo una hora, Damaris Suárez te trae lo más relevante de la semana. Esto es Lo que Cuenta. Y bueno, amigos, ya escucharon al licenciado Luis Calderón Robles, y profesor de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, hablando sobre esta situación de la fianza, los reclamos que las personas y programas de análisis de noticias han levantado a través de esta semana, algunos pidiendo que volvamos a la posibilidad de eliminar el derecho constitucional a la fianza. Y el licenciado Calderón tiene ya 20 años trabajando con ese asunto, pero ¿qué piensa la nueva cepa de abogados en Puerto Rico? Hablamos de inmediato con el licenciado Nixon Pérez Usaña, quien ya acaba de firmar, le encanta el derecho penal y ha sido extraordinario compañero en la Universidad Interamericana en la Facultad de Derecho, en la Interderecho. Buenas tardes. Buenas tardes, colega y futuro abogado licenciado. Yo sé que la rivalidad falta menos, pero no tengo duda que la pasará. Licenciado, la realidad es que hay una problemática que tal vez generacionalmente se ve muy distinta, ¿verdad? Hay gente mayor, digo, esto no tiene nada que ver con Calderón, pero hay gente que está pensando de nuevo en traer el tema de eliminar el derecho a la fianza. Como abogado joven que usted es, licenciado, ¿qué piensa sobre eso? Porque veo en las redes sociales sobre todo y en algunos programas de análisis en que están explotando y diciendo hay que quitarle, hay que encerrar a la gente y botar la llave. ¿Es justo con un derecho constitucional? En cualquier momento donde el pueblo le reclama algo a su gobierno que quiere tener menos derecho para exigir mayor protección, tendrá ninguno de los dos. Esto es, en esencia, ser parte de la política, de la discusión pública, ya con eso habla mucho de cómo las personas falta de confianza del sistema judicial puertorriqueño. Contemporáneamente vemos como movimientos más autoritarios, ya sea en las Filipinas, en Salvador, hasta mismo en Estados Unidos, donde la gente reclama más poder unitario del gobierno ejecutivo en muchas situaciones para controlar lo que ellos suponen ser una ola de crimen, donde muchas veces la data no refleja el sentimiento público. Hay que hablar que a veces los medios de comunicaciones, obviamente sin quitar que de la tragedia verdadera que mucho de estas situaciones, como lo que pasó en El Bonito con Gabriela, Claro. nuestros pésames a su familia, que es algo que puede conmover, que ha conmovido a todo el pueblo. A todo el país. Ajá. Pero no refleja la realidad de las estadísticas criminales. Así que, en cierto modo, en Puerto Rico no está saliendo de la normativa que estamos viendo alrededor del mundo. Es importante decir que estamos generalizando a cierto punto, pero se puede decir que mundialmente se ha visto un movimiento más autoritario, vamos a decir. Pero entonces, licenciado, vemos que en esta situación la sociedad, la parte cultural, está ahora abogando ahora no, desde hace tiempo, ¿verdad? Desde 2012 en aquel referéndum que hablábamos con Calderón,
en quitar ese derecho a la fianza. Y yo creo que es un derecho constitucional que no se debe renunciar, creo que es muy importante. Y usted, como licenciado joven sobre todo, pues debe tener una perspectiva, no sé si es distinta o qué piensa sobre eso. Bueno, al igual que usted, y el referéndum del 2012 da prueba, igual que la mayoría de todo puertorriqueño está de acuerdo, que es un derecho fundamental que todo puertorriqueño se ha reconocido y se ha reconocido desde el inicio, cuando se firmó o entró la Constitución de Hereda en funcionamiento. La gente aboga en estos momentos por quitarlo, ¿verdad? Porque la gente dice, no, enciérrelos y boten la llave. Pero es que existe un debido proceso de ley para todas las personas, porque no sabemos si realmente es todas las personas que puedan ser acusadas pueden resultar culpables. Sí, al igual que las personas, o vamos a decir, el público general, Ujú. quieren, cuando ve un crimen tan polarizante, se indignan a ver la persona eh, que se imputa, que obviamente se presume inocente, fuera en libertad. Y esto es un debate que sigue surgiendo cada vez que, bueno, yo me recuerdo que este debate también surgió, el puertorriqueño tiene memoria un poquito corta, Corta. pero también Oh, cuando que sí, pasó, corta. bueno, cuando pasó el crimen de Verdejo, también hubo este debate de nuevo Ujú. y ha continuado estos crímenes, especialmente crímenes donde la prensa, eh, vamos a decir, reporta eh, de una forma tan profunda, pues sí, conlleva a muchos exponentes en los medios a abogar o aprovechar para abogar porque saben que tiene mucho auge ese tipo de argumento porque por lo menos están tratando de solucionar o buscar una forma de buscar una forma de buscar una solución a a los súplicos que sienten del pueblo, al llamado del pueblo. Al llamado. Y entonces, pero hay un problema grande y es que el pueblo está viendo que para resolver el problema criminal tenemos que irnos a lo punitivo, ¿verdad? Castigar, castigar, castigar. Pero la fianza no es un castigo. La fianza es una garantía de comparecencia y quitarla bien puede funcionar, ¿verdad? Para personas que cometieron o que se alega que cometieron un asesinato en primer grado, pero también la fianza le aplica a personas que se pudieron haber robado plátanos y le meten 3.000 pesos de fianza y no las pueden pagar, bendito, porque la capacidad económica es difícil para él. El derecho abarca hasta lo absurdo. Pueden ser que una persona, por una fianza mínima, lleve meses en prisión, ya que sea un indigente, una persona que no tiene la capacidad eh, para hacer pago, o es un paciente de salud mental que no ha sido, pues, que se ha caído por los huecos del sistema. Y licenciado, desde el punto de vista de abogado joven que le encanta, ¿verdad?, lo que es el derecho penal, el derecho migratorio y todas las cosas, deben existir guías, porque también en derecho migratorio existen, ¿verdad?, fianzas, pero deben existir guías, por ejemplo, en Puerto Rico. En el sistema federal, la fianza no existe, eso es discrecional. Pero en Puerto Rico, que sí existe constitucionalmente ese derecho absoluto a la fianza, deben existir guías que digan, no, pues para tal delito 5.000, para tal delito 20.000, eso sería justo o debería atenderse caso a caso. Pues pudiese ser una versión que toma en cuenta las dos cosas. Es verdad que hoy en día, y pues, desde el comienzo de nuestra historia como un organismo político, se ha Ujú, dado mucha deferencia a los jueces de instancia a llegar a la decisión adecuada en cuanto a la fianza. ujú. Por muchas razones, hasta razones que tal vez no admiten. Vamos a dar el ejemplo de Don Miguel. Él se está tratando de llevar cargos por asesinato en primer grado y si no estoy mal, la fianza de él no llegó a los $80,000 cuando vemos otros tipos de asesinato de primer grado que llegan a 2 millones. Y esa Eh, es mi pregunta grande, porque esa disparidad, o sea, hay gente que le ponen 3.000, hay gente que le ponen 2 millones.
Con casos, digo, no, robo de plátanos, no, ¿verdad? Por aquí Esperemos que no, de relajar depende con el cuántos asunto, plátanos. que tristemente, pero uno lo ve y uno dice, bueno, ¿por qué esa disparidad? Si de 3.000, si le ponen $3.000 a una persona que se roba los plátanos, y lo conozco porque yo recibo los, como le dije a Calderón, recibo los informes de la policía. Pero también le ponen 3.000 a una persona que es alegado victimario de violencia doméstica, por ejemplo, de una agresión a una pareja. Eso es equiparable. ¿Deberíamos realmente poner unos números específicos para que los jueces se guíen? Es que yo sé que la situación económica de Puerto Rico es tan diversa que puede ser difícil, ¿no? Sí, yo siento que debería incluirse una forma equitativa en el análisis del juez en cuanto a la cantidad en la fianza, ya que para muchas personas el dinero que tienen que ofrecer en fianza es algo que lo puede llevar hasta la ruina económica. Cuando una persona con mucho capital tal vez simplemente no hace lo que es el efecto de la fianza, que es asegurar su comparencia, ya que es una cantidad tan pequeña que no afecta en ninguna forma. Debería, en cierto punto, tomar en cuenta el capital de la persona a quien se le imputa el crimen, al igual que se tiene que en el análisis ver cuál es la propensidad de que esta persona actúe violentamente, si Si reincide, ¿verdad? Que eso también es importante, si reincide, si esa persona tiene récord la criminal. cantidad de capital. Claro. Sí. Sí, licenciado, le pregunto algo que yo creo que es más, además de la situación de la fianza, es más importante para que el pueblo entienda. Las investigaciones que realiza la policía, el departamento, el NIE o el Departamento de Justicia, ¿verdad? Junto con la policía, la gente quiere que sean a las millas. Ahora, ocurrió el asesinato y mañana quieren que todo el mundo sepa y estén encausados, sumariados, sin fianza, confianza, etcétera. Pero desde el punto de vista legal, eso no es justo para un sistema que, además de tener pocos recursos, tiene que tener mucho cuidado. ¿Cómo deben manejarse esas investigaciones viendo toda esa retaíla de gente en Facebook, en Instagram, diciendo, no, hay que meter preso a alguien? Es injusto porque después se pueden caer los casos en los tribunales, ¿no? Eso es correcto. La gente quiere rapidez, pero la rapidez y hacer las cosas bien no siempre van mano en la mano. A veces la policía tiene que tomar su tiempo, asegurar tener un buen caso para que Fiscalía pueda imputarle los cargos y tener un caso que puedan ganar. Muchas veces, si no tienen la evidencia suficiente, pudiese caerse el caso y obviamente yo estoy seguro que todo ciudadano puertorriqueño prefiere que la policía haga un buen trabajo en vez de hacer un trabajo rápido y malo, que terminen en todo efecto siendo peor para el sistema, ya que pudiese conllevar a que los criminales puedan salir en libertad o una persona que en verdad es culpable no pueda imputarse de los cargos. Pues algo que saqué de mi educación en la escuela de Derecho, además de una deuda estudiantil, es tener más amor por mi pueblo, es más educación cívica. Y yo estoy seguro que toda persona que entienda su historia, entienda por qué existe el derecho, yo dudo que salga de ahí pensando que esto sería lo correcto hacer. Así que, en cierto modo, la educación entra en el juego. De Necesitamos la casa, la educación desde la casa, ¿verdad? correcto. Bueno, yo también pienso que deberían haber clases cívicas o Ujú. educación cívica que también nosotros como abogados deberemos ofrecer. Es cierto. Y de esa forma yo creo que al entender el sistema, más confiarán en él más. Es Licenciado, escandaloso. le agradezco muchísimo su tiempo. Yo sé que es un tema que podemos abordar más adelante. Damari, yo sé que cuando retome su programa lo va a hacer y le va a traer muchas veces aquí para hablar sobre todas estas situaciones sociales, criminales, inmigratorias y demás. Muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Nixon Pérez Usaña. Perspectivas. Acompaña el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, saludos para ti, bendiciones para todos. Bueno, hay varias cosas que quiero conversar con usted. Una de las más importantes es que esta semana ha levantado la voz usted, un representante, el representante también Víctor Pared de la Comisión de Gobierno de la Cámara, porque Luma está enviando esta factura de 300, yo no sé si más, usted me aclarará, pero lo que está diciendo es, la gente que tiene placas solares tiene que pagarme. Luma, perdón, anda buscando dinero por todos lados. Esto se veía venir, y de qué se tratan esos $300 que mucha gente todavía se sorprende y no entiende porque le cobraban $4. Bueno, lo primero es que esta noticia, cuando yo la escuché, me quedé en una pieza. O sea, esto pasó por debajo del radar. Nadie en el gobierno había anunciado esto. Recuerden que Luma es un contratista del gobierno. O sea, yo sigo insistiendo en que el gobierno, aunque quiere proyectar que con el nuevo SAL de energía tiene mayor control del tema energético y del contrato con Luma, esto es una evidencia más de que el gobierno no está en control y que Luma sigue por la libre. ¿Cómo puede ser posible que Luma haya comenzado a... De hecho, no es que le está cursando cartas, es que ya está enviando facturas y les está cobrando a cerca de 32,000 clientes, y esto puede afectar a cerca de 142,000 personas que están en estos momentos integrados al sistema por medición neta. Las personas que tienen placas solares no hicieron la inversión por puro capricho, lo hicieron por necesidad y lo hicieron pensando precisamente que no iban a tener un impuesto al sol, o un impuesto a sus placas solares. Y la gobernadora de Puerto Rico había manifestado que estaba en contra de un impuesto a las placas solares. Bueno, pues llegó el momento de poner en acción su palabra. Y, Es momento senador, de que ese impuesto al sol que ha sonado tanto. bueno, lo que pasa es que no lo van a decir, No, no no van a es decir que es un claro, impuesto exacto, es como escondido pero, dentro de esto. pero es que no te están imponiendo un impuesto al sol, pero con estas medidas por la cocina te están imponiendo un impuesto al sol. Ajá. Porque ya tú escuchaste hace unas semanas atrás a la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica decir en una entrevista que ellos estaban revisando las guías de ley de medición neta. Y nosotros tuvimos que salir públicamente a denunciar a la directora ejecutiva, y tuvimos que confrontar a la gobernadora para que ella indicara si estaba de acuerdo o no con esto. Y obviamente la gobernadora dijo que no estaba de acuerdo para las gradas. Yo no sé si internamente realmente hay un plan para revisar lo que es la medición neta. Y ya tú estás viendo que con esto te evidencia que este gobierno le quiere poner la mano en el bolsillo a las personas que ya hicieron inversión de placas solares, lo que para mí es una locura. Porque primero, las personas que hicieron inversión en placas solares lo hicieron por necesidad. Segundo, el sistema de medición neta es necesario para garantizar el balance energético en el país. O sea, ya hay un montón de carga que se está produciendo por medio del sistema de placas solares que los residentes tienen. Y tercero, enviarle una factura de $300 a personas que hicieron una inversión. ¿Tú te imaginas una persona mayor que hizo una inversión casi sin poder de placas solares y que lo que se estaba ahorrando ahora lo pierda? Porque esta factura de $300 básicamente es el ahorro que iba a tener energéticamente. Y lo que yo no entiendo es por qué ahora, tiempo después, yo no sé desde cuándo viene esto de los $300, pero ahora es que tienen que hacer un estudio. ¿De qué se Pero trata ese estudio y de dónde ahí sale? vamos. Nosotros ya radicamos, nosotros estamos radicando, ¿verdad? Una petición de información. Ujú. Te doy la primicia, ¿verdad? Porque lo trabajamos hacia, casi ahora, el Y lo viernes pasado. agradecemos. Estamos radicando una petición de información a Luma para que nos envíe, primero, las razones por las cuales va a hacer este estudio. Ujú. Segundo, las razones por las cuales el consumidor tiene que pagar por este estudio. O sea, ¿por qué el consumidor tiene que pagar por un estudio que va a hacer Luma? Y que hasta el día de hoy ellos estiman que estos $300 le están generando cerca de casi 10 millones de dólares. O Ay. sea, un estudio que cueste 10 millones de dólares. O sea, aquí hay muchas banderas levantadas, y obviamente también estamos radicando consono con la petición una resolución para que el Senado de Puerto Rico investigue este asunto
Y al final del camino, pues el gobierno desautoriza a Luma de hacer este pago y aquellos que ya se les cobró, pues que se les retorne ese dinero a sus cuentas. Que usted sepa, ¿esto estaba establecido en algún plan? En ningún lugar, en Nada. ningún lugar. Esto es Luma. Luma dijo, son 300 pesos, págamelo. Y yo vuelvo a insistir que Luma es un simple contratista del gobierno y el gobierno es el responsable Ujú. de fiscalizarlo. Y la gobernadora de Puerto Rico, que estuvo dándose tantos golpes en el pecho de que iba a fiscalizar a Luma, pues sepa que este es el momento que el país la necesita. Si ella quiere fiscalizar, que comience por este cobro indebido a los consumidores. Y senador, que usted sepa, esa junta casi secreta que existe en el negociado de energía, ¿fueron los que aprobaron? ¿Esa junta fue la que aprobó esto? ¿O de dónde? Yo sé No, que hicieron el no, requerimiento ahora no de esta sabemos, no semana. sabemos. El requerimiento de información es para esos efectos, ¿verdad? Ya cuando tengamos toda la información, la haremos pública y entonces ahí sabremos el grado de responsabilidad de cada cual. Porque vamos, si el negociado de energía aprobó esto y no lo notificó a los consumidores, también tiene su grado de responsabilidad. La gobernadora de Puerto Rico, que tiene personas allí en el negociado de energía, debió haber venido en conocimiento de esto y si no lo publicó, si no lo impugnó, si no lo denunció, también tiene su cuota de responsabilidad. Aquí todos los que callaron esta gesta de Luma y que le permitieron que se hicieran, fíjate que si nosotros no levantamos la voz, en el ¿No se gobierno enteran? Bueno, se nadie enteran dice los nada. que tienen placa. Claro, pero los que tienen placas posiblemente pensaban pues que tenían la obligación de hacerlo. Y ciertamente nosotros entendemos que no existe ningún tipo de obligación. Si quieren hacer algún estudio, que lo paguen de su bolsillo o que se lo pidan al gobierno. Y eso, por casualidad, digo, yo sé que están en plena investigación, que ustedes están comenzando, pero en el momento en que la persona pide esa transferencia a medición neta, porque tiene placas, ese contrato es que yo no sé si existe un contrato, ¿verdad? Es Que que los no clientes sabe, mira, firmen, es que en nadie lo esto sabe. hay una desinformación terrible. No sabemos si se Totalmente, lo están cobrando yo estoy igual que retroactivamente. usted. Por eso, pero yo no sé si el cobro es retroactivo, yo no sé si el Ah, cobro es prospectivo, yo no sé si le están condicionando el mantener la medición neta a los que ya la tienen a que paguen. Yo no sé si lo están condicionando a oh. conectar nuevos consumidores de placas solares a que le paguen ese estudio. O sea, aquí hay demasiadas interrogantes, demasiadas interrogantes. Por eso es que se debe detener por completo. Se debe detener hasta que el gobierno explique. Y habría bueno, ustedes en la legislatura van a averiguar, pero van a hacer toda la investigación, pero ¿ha pensado en llevar algún tipo de interdicto, un injunction o algo para paralizarlo? Porque aquí el problema es que tenemos la autoridad, tenemos a Luma, tenemos al negociado, esto se ha ramificado de una manera exagerada, ¿verdad? En Sí. cuestiones Bueno, de la electricidad que no yo, sabemos a quién demandar. yo lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias porque el país sabe que yo en el tema energético siempre he llevado la voz cantante y en el tema de medición neta ni se diga. O sea, nosotros Ujú, hemos sido fieles partidarios de que los puertorriqueños deben independizarse del sistema de Luma los más que puedan porque esto ha sido un desastre y que ujú. aquellos que lo hagan no se les puede penalizar. Todo lo contrario, se debe facilitar para que lo puedan hacer. No obstante, yo obviamente desde el legislativo tengo que decirte que los pasos correctos son, primero, hacer una petición de información para que Luma nos entregue todas estas preguntas que Ujú. tenemos todos, que ellos nos las contesten. Si ellos no son, si ellos nos entregan esa información, pues pues, obviamente por eso radicaremos también la resolución de investigación para que la comisión que tenga jurisdicción sobre asuntos energéticos pueda citar a Luma, citar al gobierno, citar a todas las partes al negociado de energía y que nos puedan decir por qué rayos se les está cobrando a las personas. Y por último, al final del camino, esa comisión va a rendir un informe y obviamente el informe debería ser pidiendo que Luma detenga este pago, Y la gente este cobro. podría, ajá, perdón. Este cobro. Por último, yo entiendo que también la gente pudiera impugnarlo, o sea, la gente pudiera impugnarlo. Nosotros obviamente legislativamente tenemos que cumplir con un tracto, pero la gente, mi invitación a todas las personas es que no den este cobro por sentado, o sea, que lo Ujú. impugnen. Por último, ¿verdad? Mi preocupación también es, como bien dice usted, la comunicación que ha dado a los medios esta semana, es que
son 142.000 personas que podrían, no 32.000 que ya han recibido la factura, 142.000 personas pagando 300 pesitos que a veces no pueden. Y cuenta todos los que en estos momentos están planificando conectarse con placas o con sistemas de placas solares, porque ya sea porque en sus casas hay fluctuaciones de voltaje, ya sea porque el servicio se ha interrumpido en muchas ocasiones, simple y sencillamente no confían en Luma. Vamos a ver, usted nos deja saber, evidentemente vamos a Claro darle que sí. seguimiento a esto, pero antes de irnos necesito hablar sobre el saldo. Ya es sábado, esta semana comenzaron las clases. Se vio, según algunos medios de comunicación, una mejora en cuanto a cómo empezaron las escuelas, la cantidad de maestros, etcétera, pero también otros reclamos muy directos, muy precisos. Por ejemplo, yo que soy de Yauco, vi en post en Facebook de estudiantes que los maestros ni sabían a qué estudiantes iban a atender, etcétera. El saldo, ¿cómo usted lo vio? Porque sé que hizo un reclamo sobre todo para los estudiantes que tienen necesidades Sí, especiales. lo que pasa es que en términos mediáticos el gobierno manejó la situación de educación Como muy bien, nunca, como claro, pero nunca. en términos Sí. mediáticos. Ahora, la Claro, realidad 200 y pico de jefes de agencia se fueron a la enviaron calle. hasta, exactamente, es la primera vez, ¿verdad? Nunca. La Y yo llevo gobernadora es muy política. casi 20 años de periodista y nunca había visto eso. La gobernadora es muy política. Lo que pasa es que la gobernadora no sabe nada de gobernar, de gobernanza. La realidad del caso es que la realidad es otra. Por ejemplo, hay escuelas en el sur que todavía están en pésimo estado luego de los huracanes y los terremotos. O sea, mi pregunta es, ¿qué ha pasado con los 3.000 millones de dólares que FEMA asignó para reconstruir las escuelas del sur y las escuelas en todo Puerto Rico? Apenas el gobierno ha utilizado un 5 o un 10% de ese dinero. Ujú. Ya tú has reseñado la situación en Yauco. Te puedo añadir a eso la situación en Utuado, que padres pusieron candado en los portones porque la escuela no estaba en ningún tipo de condición Ah, para wow. poder comenzar. Yo le planteé al secretario personalmente el asunto de muchos padres y madres con niños de educación especial que necesitan tener un T1 y los contratos todavía no se habían firmado. Otros que se les había cambiado el T1 y no se les había notificado a los padres quién era la persona que iba a atender a su niño. Problemas con la transportación. Así que esos son sin número de situaciones que han estado ocurriendo. Como te dije, el gobierno en términos mediáticos ha sido muy efectivo, Sí. pero la realidad de las escuelas continúa en que se deben, obviamente, utilizar los fondos para mejorarla. Pero en general podemos decir que hubo menos reclamos que otros años. Bueno, lo que pasa es que la mayoría de los reclamos siempre van dirigidos a que las escuelas estén listas. Y yo creo que en esta ocasión, ¿verdad? Eliezer Ramos, a quien Ujú. conozco y estimo mucho, Sí. el consejo de utilizar más los municipios para atender este tema, pues fue productivo. Eso es Obviamente ideal, porque son la ayuda de primera mano. claro, entonces, pero el tema de los maestros, pues es un tema que bendito, o sea, ya con Sí, tantos, este gobierno pero lleva nunca cuánto, acabó, ¿eh? 8 años, ya se supone que hayan contratado a casi todos los maestros habidos y por haber. Eso. Pero todavía hay áreas en las que se puede mejorar, por ejemplo, en el tema de educación especial y el Ujú. manejo de los T1 es algo, ¿verdad? Que yo lo discutí personalmente con el secretario, lo llamé y le traje la preocupación de que en mi oficina se comunicaron muchas personas. Obviamente yo tengo la bandera del tema de diversidad funcional por mi hija, que está en la corriente de educación especial en escuela pública, y Ujú. mucha gente me llama trayéndome la preocupación con relación a los servicios que esos niños reciben. Pues senador, esperemos que puedan, ¿verdad? Además de alzar la voz, que puedan llegar a un acuerdo y que se resuelva, porque sobre todo los niños y los padres que tienen niños con educación, con necesidades especiales, sufren muchísimo más, que es lo que la gente a veces no ve. Dicen, no, siempre se toca el tema de educación especial. No, 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 es que por algo es que es especial. Y yo Claro, creo que... lo que pasa es, y yo pues obviamente tengo dos niñas, una que es extraordinariamente brillante, y obviamente y Victoria Sofía, que es brillante, pero tiene pues perlesía cerebral. Y la Ujú. realidad del caso es que si en este país queremos hacer justicia social, pues la justicia Eh, social se hace ayudando con más fuerza a aquellas personas que tienen unas limitaciones o unas situaciones particulares. Ese es el justo balance para hacer justicia social.
Le agradezco muchísimo, senador, que haya estado con ¿Cómo no? nosotros un sábado. Gracias. Mil gracias. Claro que sí, siempre a tu orden. Muchísimas gracias al portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández. Amigos, soy Luis Alberto González. Regresamos la semana que viene con Damaris Suárez en Lo que Cuenta. Buenas tardes.